¿Qué tal? Buenas noches, estimados alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestras videocápsulas. Esta es la videocápsula correspondiente a la tercera semana. Y bueno, pues lo primero que debo indicarles es que en esta semana vamos a trabajar únicamente con un cuestionario. Esa es la única actividad que van a realizar en esta semana, ¿vale? Lo vuelvo a comentar, van a participar respondiendo un cuestionario únicamente. Esa es la única actividad que tendrán que hacer. Y bueno, eh, antes de abordar un poquito el cuestionario, es importante desde mi punto de vista abordar los temas. ¿Cuál es el primer tema que vamos a abordar en esta semana? El primer tema que vamos a abordar en esta semana, compañeros, son las tesis sociológicas acerca del origen de la sociedad, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver esta semana primeramente, lo vuelvo a comentar. Las tesis sociológicas acerca del origen de la sociedad. Es importante comentarles primeramente lo que es una tesis. Una tesis es una propuesta, ¿vale? Una aseveración. Obviamente esa propuesta, esa aseveración debe estar bien sustentada. Pero bueno, vamos, o en este caso nos toca mencionar cuáles son las tesis sociológicas acerca del origen de la sociedad. Tenemos una primera tesis sociológica. Esa primera tesis sociológica sobre el origen de la sociedad es la tesis naturalista. Esa tesis naturalista, estimados estudiantes, fue creada por una de las personas más brillantes de la edad antigua. Estamos hablando de Aristóteles. Aristóteles nos dice en esa tesis naturalista que el hombre es un ser son politicón. Eso nos dice Aristóteles, ¿sale? Que es un ser son politicón el ser humano. ¿Qué significa eso de que el hombre o el ser humano es un ser son politicón? Quiere decir que el hombre o el ser humano es un animal político. Pero bueno, antes de continuar, quiero comentarles que lo que estamos abordando en esta videocápsula, bueno, pues es lo que obviamente va a venir en su cuestionario correspondiente a esta tercera semana. Pero bueno, además de esto, nos dice Aristóteles en su tesis naturalista que el hombre o el ser humano es un ser social por naturaleza desde el momento de su nacimiento como necesidad básica. Entonces lo comento una vez más, recuerden que seguimos hablando de la tesis naturalista de Aristóteles y con relación a ello nos dice que el hombre o el ser humano es un ser social por naturaleza desde el momento de su nacimiento como necesidad básica. Además de eso, también es importante hablar de otra tesis. Recuerden que seguimos hablando de las tesis sociológicas acerca del origen de la sociedad. Otra tesis que debemos abordar es la tesis contractualista. Por lo que respecta a la tesis contractualista, bueno, pues antes que nada debo comentarles quién es el autor. Y el autor de esa tesis contractualista es uno de los pensadores más importantes del famoso siglo de las luces o de la ilustración. Les estoy hablando del francés Juan Jacobo Rousseau. Nos dice Juan Jacobo Rousseau que la sociedad inicia desde el momento en que un grupo de personas celebra un contrato en el que acuerdan unir esfuerzos para lograr el bien común. Recuerden, muchachos, que seguimos hablando todavía de las tesis sociológicas acerca del origen de la sociedad. En este caso, nos toca hablar ahora de la tesis contractualista. Les decía que esta tesis contractualista, su autor va a ser uno de los hombres más brillantes de la época de la Ilustración. Es decir, estamos hablando de Juan Jacobo Rousseau. Y Juan Jacobo Rousseau establece que la sociedad va a iniciar desde el momento en que un grupo de personas celebra un contrato en el que acuerdan unir esfuerzos para lograr el bien en común. Les comento que de igual modo decía Juan Jacobo Rousseau que al firmar el contrato social pone fin el Estado a la naturaleza en la que vivía el hombre de manera individual. Lo comento una vez más, esta idea es importante desde mi punto de vista. Les decía que Juan Jacobo Rousseau en esta teoría o en esta tesis contractualista nos dice que al firmar el contrato social pone fin al estado de la naturaleza en la que vivía el hombre de manera individual y el hombre en esta etapa, en esta tesis contractualista, bueno,
empieza a vivir realmente en una sociedad más avanzada, en una sociedad más moderna. Pero bueno, además de esta tesis contractualista, podemos encontrar otra tesis, que es la tesis organicista. Esta tesis organicista se refiere a que la sociedad funciona como un organismo, es decir, funciona a través de órganos. Pero bueno, les comento que el autor de esta obra es Spencer. Spencer nos dice que la sociedad se forma al igual que un organismo vivo y asemejándose a cada una de las funciones orgánicas. Lo vuelvo a comentar, estimados alumnos, recuerden que estamos hablando ya de las tesis sociológicas acerca del origen de la sociedad. Les decía que primeramente podemos encontrar a la tesis organicista. Bueno, más bien ya hablamos de, a ver, lo comento una vez más. Estamos hablando, estimados alumnos, de las tesis sociológicas acerca del origen de la sociedad. Ya hablamos hace algunos minutos de la tesis naturalista de Aristóteles, ya hablamos de la tesis contractualista de Juan Jacobo Rousseau, y ahora nos toca hablar de la tesis organicista. Quedamos que esta tesis organicista está a cargo de un autor llamado Spencer. Este Spencer nos dice que la sociedad se forma al igual que un organismo vivo y asemejándose a cada una de las funciones orgánicas. En este orden de ideas, de esta tesis organicista se desprenden varias ideas. Por ejemplo, podemos encontrar el endodermo. Y el endodermo se refiere a la parte interna del organismo que se encarga de nutrir. En la sociedad sería la población que se dedica a actividades como a la agricultura, albañilería, carpinteros, maestros y demás personas que aportan servicios a la comunidad. Lo comento una vez más, estimados alumnos, recuerden que en este momento estamos hablando de la tesis organicista de Spencer, y de esta tesis organicista se desprenden algunos elementos. Primero, el primer elemento de ellos, recordemos que es el endodermo. El endodermo es la parte interna del organismo que se encarga de nutrir, y quedamos que en la sociedad sería la población que se dedica a actividades como a la agricultura, a la albañilería, a la carpintería, maestros y demás profesionistas y demás personas que aportan servicios a la comunidad. Además del endodermo, podemos encontrar el mesodermo. El mesodermo, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, se refiere a la parte intermedia del organismo y sirve para realizar las funciones de todo organismo. En la sociedad sería el gobierno que ejerce todas las funciones del Estado. Y lo comento una vez más, recuerden que estamos hablando en este momento de la tesis organicista. Quedamos que esta tesis organicista, a su vez, se compone por algunos elementos. El primero de ellos, quedamos que es el endodermo. Además del endodermo, quedamos que podemos encontrar también el mesodermo. Les decía que el mesodermo es la parte intermedia del organismo y sirve para realizar las funciones de todo organismo. En la sociedad, quedamos que sería el gobierno que ejerce todas las funciones del Estado. Además del mesodermo, podemos encontrar, ya para finalizar, como elemento de la tesis organicista, el exodermo. El exodermo es la parte exterior y sirve para proteger todos los órganos internos. En la sociedad serían los cuerpos policíacos, el ejército y la seguridad que se encarga de proteger a toda la comunidad. Lo voy a comentar una vez más. Recuerden que seguimos hablando de las tesis sociológicas acerca del origen de la sociedad. Ya habíamos hablado hace algunos minutos de la tesis naturalista de Aristóteles, también hablamos de la tesis del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, y en este momento estamos hablando de la tesis organicista del autor Spencer. Quedamos que esta tesis organicista tiene a su vez tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? El primero, el endodermo, el segundo, el mesodermo, y el tercero, el exodermo. El exodermo, quedamos que es la parte exterior y sirve para proteger todos los órganos internos. Y en la sociedad serían los cuerpos policíacos, el ejército y seguridad que se encarga de proteger a la comunidad. Bueno, vamos a continuar. Lo siguiente que nos toca abordar es sociedad. ¿Qué es la sociedad? La sociedad, estimados estudiantes, es considerada como población. Es considerada como población cuando ésta se encuentra plenamente asentada en un territorio determinado y pierde su condición de nómada.
lo voy a comentar una vez más. Recuerden que estamos hablando en este momento de lo que es una sociedad. La sociedad, quedamos que es considerada población cuando ésta se encuentra plenamente asentada en un determinado territorio y pierde su condición de nómada. Ahora, también es importante comentar, estimados estudiantes, cuáles son las funciones principales que se llevan a cabo en la sociedad. Las funciones principales que se llevan a cabo en la sociedad, de acuerdo a la Conferencia del Cairo, organizada en el año de 1994 por la Organización de las Naciones Unidas, son las siguientes. Primeramente, la educación universal. ¿Qué implica la educación universal? La educación universal implica que tenemos el derecho humano a recibir educación absolutamente todos, no importa que sean mujeres, que sean hombres o que sean personas con preferencias sexuales distintas. A eso se refiere la educación universal. Además de la educación universal, otra de las funciones de la sociedad, según esa conferencia del Cairo organizada por la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1994, es la reducción de la tasa de mortalidad infantil. Lo repito, la reducción de la tasa de mortalidad infantil. ¿A qué se refiere esto? Que una de las finalidades es reducir, es bajar el índice de la muerte de niños. A eso se refiere la tasa de mortalidad infantil, a reducir, lo vuelvo a comentar, la muerte de niños, la muerte de infantes. Además de esa finalidad, otra de las finalidades que tiene la sociedad, de acuerdo a la Conferencia del Cairo, organizada por la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1994, es la reducción de la tasa de mortalidad materna. ¿A qué se refiere esta situación? Se refiere, estimados alumnos, a reducir el número de mujeres embarazadas que mueren o mujeres que mueren en el parto. Esa es otra de las finalidades de esa conferencia del Cairo. Y bueno, además de las finalidades que hemos comentado, les hago la observación que podemos encontrar una última finalidad, recuerden, de acuerdo a la conferencia del Cairo, organizada por la ONU en el año de 1994. Y nos referimos al acceso a los servicios de salud reproductiva sexual. Lo comento una vez más, la última finalidad es el acceso a los servicios de salud reproductiva de carácter sexual. Bueno, con esto, desde mi punto de vista, se quiere garantizar algo muy importante, que es el derecho al libre esparcimiento. ¿A qué se refiere ese derecho humano al libre esparcimiento? Se refiere a que todos tenemos el derecho a tener el número de hijos de manera libre e informada. Si nosotros analizamos de manera adecuada esto, si nosotros analizamos de manera objetiva esta situación, nos vamos a dar cuenta que este derecho humano actualmente se encuentra limitado. ¿Por qué les digo que se encuentra limitado, estimados alumnos? Se encuentra limitado básicamente porque hay personas que tienen esterilidad, que son infértiles, y no podemos dejar a un lado a las personas de preferencias sexuales distintas, porque ellas, por la naturaleza, obviamente de sus cuerpos, no se pueden reproducir. Entonces, se busca, ¿sale? Alternativas para garantizar, para satisfacer ese derecho al libre espaciamiento o esparcimiento. Y una de esas maneras podría ser la reproducción in vitro, ¿sale? Podría ser la reproducción asistida e incluso la maternidad subrogada. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué otra situación debemos contemplar? Además de las finalidades que les había comentado, la conferencia del Cairo, organizada por la ONU en el año de 1994, tiene algunas pautas, ¿sale? O tiene que seguir algunas pautas. ¿Cuáles son las pautas que deben seguir los estados de acuerdo a esa conferencia organizada por la ONU en el Cairo en el año de 1994? La primera de esas pautas que se debe seguir es hacer valer los derechos humanos e igualdad entre los géneros. Esa es una de las primeras pautas que se debe seguir de acuerdo a esa conferencia del Cairo que organizó la ONU en 1994. Lo vuelvo a comentar.
deben hacer valer derechos humanos e igualdad entre los géneros. Además de esa pauta, otra pauta que se debe seguir y que obviamente se acordó en esa conferencia del Cairo, organizada por la ONU en el año del 94, es la planificación familiar y además de eso, de la planificación familiar, combatir algunos graves problemas como el SIDA, ¿sale? Como el parto y la salud materna. Pero bueno, además de esta pauta, que lo volvemos a comentar, es la planificación familiar, la lucha contra el SIDA, contra problemas de salud materna y parto, es otra pauta que se debe seguir, de acuerdo a esa conferencia del Cairo, el embarazo en la adolescencia y el matrimonio infantil. Lo comento una vez más, les decía que otra pauta que se debe seguir, de acuerdo a esa conferencia del Cairo, organizada por la ONU en el año de 1994, es el embarazo en la adolescencia y el matrimonio infantil. Les hago la observación, pues que al menos en el Estado de México, del cual es originario su servidor, actualmente está prohibido el matrimonio infantil. No está autorizado el matrimonio entre personas menores de edad. Anteriormente sí se podía llevar a cabo el matrimonio entre personas menores de edad, siempre y cuando existiera una figura jurídica que se llamaba dispensa. Así tal cual, no es una palabra pues mal empleada. ¿Qué era la dispensa? La dispensa era el permiso por parte de los padres o por parte de un juez para que los menores contrajeran matrimonio. Pero ya no es posible, al menos en el Estado de México, porque fue reformado el Código Civil vigente en el Estado de México en atención a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es la finalidad? Pues la finalidad es que contraigan matrimonio las personas hasta la edad adulta. Sale que realmente no echen a perder su vida contrayendo matrimonio o embarazándose, estimados estudiantes, pues antes de ser adultos. Pero bueno, además de esa pauta, les comento que otra pauta que se debe seguir de acuerdo a la conferencia del Cairo organizada por la ONU en el año del 94 es la migración y urbanización. En México, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador, ese Plan Nacional de Desarrollo que es de 2019 a 2024, bueno, pues una de las finalidades es precisamente reducir la migración hacia otros países, principalmente hacia los Estados Unidos. La estrategia supuestamente, y digo supuestamente porque yo no he visto que se cumpla, es la de buscar el bienestar para la mayoría de la población. Sin embargo, les hago la observación, pues que esto no ha disminuido. La migración ciertamente no ha disminuido, tal es así que yo considero que la gran mayoría de nosotros tenemos familiares, tenemos conocidos que han migrado a los Estados Unidos a buscar un mejor modo de vida. Pero bueno, si no hay alguna observación, si no hay alguna duda con lo que hemos comentado, que obviamente no la hay, porque esta clase la estoy grabando solo yo, pues vamos a continuar. Lo siguiente que nos toca analizar, estimados alumnos, son los grupos sociales, ¿vale? Encontramos varios grupos sociales en nuestra sociedad. ¿Cómo los vamos a clasificar? Por números, ¿vale? Recuérdenlo, nos toca hablar ahora de los grupos sociales. ¿Cómo los vamos a entender mejor? Los vamos a clasificar. ¿Cómo los vamos a clasificar? Por números. Encontramos, en primer término, valga la redundancia, un grupo primario. Ese grupo primario, estimados estudiantes, es la familia. Recuérdenlo, el grupo social primario es la familia. Y esto ha sido, pues, desde que apareció el ser humano. Desde que apareció el ser humano se organizó en familias. Y hoy en día seguimos organizándonos primordialmente en familia. Pero bueno, además del grupo primario, social obviamente, tenemos un segundo grupo social. Y a ese segundo grupo social le vamos a llamar grupo secundario. Ese grupo secundario se puede integrar por compañeros de trabajo, por vecinos e incluso por amigos. Recuerden que estamos hablando en este momento de los grupos sociales. Ya mencionamos un primer grupo social, que precisamente es el grupo primario y se conforma por la familia. Además, podemos encontrar un grupo social secundario y ese grupo social secundario se va a componer por compañeros de trabajo, por ejemplo, por vecinos e incluso por amigos. Vamos a continuar, estimados estudiantes, si es que no hay duda
con respecto a lo que he comentado. Les hago la observación de que otro grupo social, que podemos llamar de hecho grupo social terciario o grupo social tercero, son las llamadas tribus urbanas. Al respecto, es importante comentarles, estimados alumnos, que existe una necesidad innata. Existe una necesidad innata del ser humano para formar grupos sociales terciarios. Esta situación tiene mayor auge durante la adolescencia como un sentido de pertenencia, y es así que aparecen las llamadas tribus urbanas. Lo voy a comentar una vez más. Les decía que es una necesidad innata de nosotros como seres humanos el formar grupos sociales terciarios, y esta situación va a tener mayor auge, es decir, va a tener mayor importancia durante la adolescencia como un sentido de pertinencia, y es aquí que aparecen las famosas tribus urbanas. Entonces, lo que ahora nos corresponde analizar son algunas tribus urbanas que han aparecido a lo largo de nuestra historia. Una primer tribu urbana que podemos encontrar son los famosos hippies. Los hippies, estimados estudiantes, fue un grupo social formado a finales de los años 60 por jóvenes que estaban en contra de la guerra de Vietnam y de las repercusiones que tuvo en su entorno, como la pérdida de empleos o la orfandad. Buscaban una mejor forma de solucionar los conflictos, teniendo como lema el amor y paz en todas sus acciones. Su característica principal era el uso de ropas o de vestuarios de colores llamativos, flores y el gusto por la naturaleza y el amor libre. Además que experimentaban pues el uso de algunas sustancias, ¿no? Como cannabis. Pero bueno, retomando esto de los hippies, como ya se los había comentado, aparecen durante la guerra de Vietnam. Recuerden que los Estados Unidos de Norteamérica fueron aquellos que desarrollaron la guerra en Vietnam, ¿sale? Esta guerra de Vietnam fue por simples fines políticos realmente. Pero bueno, además de esto, es importante comentarles que hubo varias repercusiones en esa guerra de Vietnam, ¿no? Como se los comentaba hace rato, pérdida de empleos. Había pérdida de empleos, estimados alumnos, porque estaban los Estados Unidos enfocados en la industria bélica. Y bueno, además de eso, otra consecuencia, otra repercusión directa de esa guerra de Vietnam es la orfandad. Cuando hablamos de orfandad, me refiero a que muchos niños, muchos adolescentes quedaron huérfanos porque sus padres perdieron la vida en la guerra de Vietnam. Pero bueno, además de lo que les estoy comentando, recuerden que los hippies buscaban solucionar sus problemas con un lema. Ese lema era la base de esa tribu urbana. La base de esa tribu urbana, o el lema que era base de esa tribu urbana, es el amor y paz. Hoy en día, pues algunos de nosotros todavía seguimos usando esa señal, ¿no? El amor y paz. Pero bueno, otra característica o la característica principal de los hippies, de acuerdo a lo que les decía hace un momento, son sus ropas muy coloridas, ¿no? Muy extravagantes desde mi punto de vista, con flores y además el amor a la naturaleza, ¿sale? Y a otras sustancias, como yo se los decía en cierto momento. De hecho, desde mi punto de vista, los hippies fueron los que popularizaron el usar cannabis, el usar marihuana. Pero bueno, vamos a continuar si es que no hay duda. Además de esa tribu urbana llamada hippies, podemos encontrar otra tribu urbana que son los punks. Los punks, estimados estudiantes, es una tribu urbana que va a surgir en la década de 1980. Los jóvenes de esta época buscaban transgredir el sistema y tenían la actitud rebelde. La actitud rebelde que en ocasiones estaba en contra de la propia política y de la propia sociedad. La característica principal de estos punk era el gusto por colores neón y los pantalones entubados. Su cabello estaba cortado en púas, que consideraban que mientras más afiladas estuvieran esas púas, representaban más poder y más rebeldía. Lo volvemos a comentar, estimados estudiantes. Recuerden que estamos hablando de otra tribu urbana. La siguiente tribu urbana que nos toca analizar son los punks. Quedamos que los punks son una tribu que va a aparecer en los años 80
y es una tribu en su mayoría conformada por jóvenes. Estos jóvenes buscaban transgredir, buscaban estar en contra del sistema y tenían una actitud rebelde. Esa actitud rebelde estaba en contra de la propia política y estaba además en contra de la propia sociedad. ¿Cuál era la característica principal de los punks? Recuerden que la característica principal de los punks era su forma de vestir con colores neón, pantalones entubados y además de que su cabello estaba cortado en púas. Quedamos que entre más afiladas estuvieran esas púas, más rebeldía y poder significaban. Pero bueno, además de esa tribu, vamos a encontrar otras tribus urbanas. Otra tribu urbana que podemos encontrar son los famosos góticos. Los góticos, como tribu urbana, obviamente, van a aparecer a finales de los años 70 en Inglaterra, teniendo como causa principal el gusto por las artes y la literatura del siglo XIX. Las obras literarias que más van a influenciar a estas tribus fueron Frankenstein, o el moderno Prometeo, ¿vale? También, estimados estudiantes, una obra que influenció a estos góticos fue Drácula de Bram Stoker. Pero bueno, les hago la observación que la principal característica de esta tribu urbana, es decir, la principal característica de los góticos, es el uso de colores negros y morados, terciopelo, encajes, holanes, botas industriales y maquillaje oscuro, haciendo alusión a una vestimenta monárquica y de vampiros. Lo voy a comentar una vez más. Recuerden que seguimos hablando de las tribus urbanas. En este caso estamos hablando de la tribu urbana de los góticos. Les decía que los góticos van a nacer en Inglaterra, o van a aparecer más bien en Inglaterra a finales de los años 70 y van a tener como gusto principal, estimados estudiantes, el arte y la literatura del siglo XIX, es decir, de los años 1800 a los años 1900. Las obras que más van a influenciar a esta tribu de los góticos van a ser obras como Frankenstein, obras como el moderno Prometeo y como Drácula de Bram Stoker. Además de lo que les estoy comentando, les decía que las características principales de los góticos era el uso del color negro y morado. Además usaban terciopelo, encajes, holanes, botas industriales y maquillaje oscuro, haciendo alusión a vestimenta monárquica y de vampiros. Pero bueno, si no hay alguna situación que comentar, vamos a continuar. Además de esa tribu urbana, van a aparecer más tribus urbanas. Otra tribu que aparece se llama Grunge. Esta tribu llamada Grunge va a aparecer en la década de los años 90, ¿sale? Estos jóvenes, porque esta tribu obviamente se integraba por jóvenes, se enfocaban en el gusto por la patineta, el surfing, en hacer trucos en bicicleta, utilizaban la música alternativa y punk para manifestar sus ideales y posturas en contra del sistema. O sea, al igual que los punks, resulta que esta tribu llamada Gunge también estaba en contra del sistema, tan es así que, como ustedes lo escucharon, utilizaban la música de los punks. Pero bueno, esta tribu va a tener como característica principal el uso de pantalones anchos de mezclilla deslavada y rota, playeras de sus grupos musicales, obviamente que lo representaban, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, vamos a comentar una vez más otra tribu urbana que se llama tribu Gunge. Esta tribu Gunge, quedamos que va a surgir o va a aparecer en la década de los años 90. ¿Sale? Esta tribu Gunge estaba conformada por jóvenes, jóvenes que se enfocaban en su gusto por la patineta, por el surfing, además también por trucos con la bicicleta. Les comentaba de igual manera que utilizaban música alternativa y punk para manifestar sus ideales y posturas en contra del sistema. Además de esto, comentábamos, estimados estudiantes, que tienen como característica principal el uso de pantalones anchos de mezclilla, deslavada y rota. Playeras, además de sus grupos musicales que lo representaban. Pero bueno, además de esa tribu urbana, vamos a encontrar otra tribu urbana. Esta tribu urbana, pues,
es como de mis tiempos, estimados estudiantes, cuando yo iba en la secundaria, pues esta tribu fue cuando surge. Estamos hablando de los emos, ¿sale? Los emos, estimados estudiantes, aparecen en la década de los años 90. En esta tribu, estimados estudiantes, los jóvenes se unen más que nada por la forma de autoprotección de la sociedad, porque prefieren estar aislados de ella. Tienen o tenían más bien conductas depresivas con tendencia a autolesionarse e incluso con tendencias al suicidio. Además de esto, es importante comentarles que esta tribu urbana se caracterizaba por el uso de ropa negra, aretes en labios, lengua, rostro, cabello corto que cubría los ojos y por lo general mostraban cicatrices de la autolesión que habíamos comentado hace algunos momentos. Lo comento una vez más, recordemos que estamos hablando todavía de las tribus urbanas. Les decía que otra tribu urbana que podemos encontrar son los emos. Les decía de igual manera que los emos van a nacer en la década, o van a aparecer más bien en la década de los años 90, en la cual estos jóvenes, es decir, los jóvenes que integraban esa tribu urbana de los emos, se unen más que nada por la forma de autoprotección de la sociedad. Preferían estar aislados de la sociedad que pertenecían a la sociedad. Además, les comento que esta tribu urbana de los emos tenía conductas depresivas con tendencias a autolesionarse e incluso con tendencias a provocarse el suicidio. Además de lo que les estoy comentando, estimados alumnos, otra situación que debo comentarles es que los emos se caracterizaban por el uso de ropa negra, aretes, labios, lengua, rostro. También se caracterizaban por tener el cabello corto que cubría sus ojos y por lo general mostraban cicatrices, obviamente, de las autolesiones que ellos mismos se provocaban. Y bueno, para finalizar, estimados estudiantes, vamos a abordar otra tribu urbana. Otra tribu urbana que podemos encontrar son los otaku. Los otaku va a ser una tribu nacida en Japón en el año 2002, en el año 2000, perdón, ¿sale? Y va a ser tomada por los fanáticos del mundo de historietas e ilustraciones japonesas, que se conocen como mangas o cómics, para simular ser alguno de esos personajes y ser parte de un mundo de fantasía. Además de lo que les estoy comentando, les hago la observación que las características de este grupo o de esta tribu urbana llamada otaku es su vestimenta, peinado, color de ojos y cabellos que deben asemejarse lo más posible a algún cómic o algún manga. Bueno, vamos a comentarlo una vez más. Ya para finalizar con este tema de las tribus urbanas, les decía que la tribu urbana más reciente es la tribu de los otakus. Estos otakus van a aparecer en el año 2000 en Japón. Les decía que esta tribu urbana va a ser tomada por los fanáticos del mundo de las historietas e ilustraciones japonesas, conocidas mejor como mangas o cómics. Y la finalidad de esta tribu era la de simular que sus miembros eran alguno de esos personajes de ese mundo de fantasía. Pero bueno, además de eso, otra situación que mencionamos con respecto a los otakus es que tienen como característica principal su vestimenta, sus peinados, el color de sus ojos y cabello, que se debe asemejar lo más posible a alguno de los personajes que aparecen en las historietas o cómics. Y bueno, para finalizar con nuestra sesión del día de hoy, vamos a abordar un último tema. El último tema que debemos abordar es la cultura. Ese es el último tema que vamos a abordar, la cultura. ¿Qué es la cultura, estimados alumnos? De acuerdo al material que ustedes mismos pueden consultar en plataforma, la cultura es un sistema de conocimiento que nos proporciona un modelo de realidad a través del cual damos sentido a nuestro comportamiento. Lo comentamos una vez más. Recuerden que el último tema que estamos abordando es el de la cultura. Les decía que la cultura es un sistema de conocimiento que nos proporciona un modelo de realidad a través del cual
damos sentido a nuestro comportamiento. Las características que van a componer la cultura, por cierto, son las siguientes: el lenguaje, los valores, las normas, la historia, la religión, el arte, el patrimonio, ¿vale? Lo vuelvo a comentar. Algunos aspectos que vamos a tomar en cuenta para entender mejor la cultura son los siguientes: el lenguaje, que en México, obviamente, ya saben ustedes que nuestro lenguaje es el español, ¿vale? Además del lenguaje, los valores que desde mi punto de vista hemos perdido o se han estado perdiendo con estas nuevas generaciones. Pero bueno, además de los valores, podemos encontrar las normas. Cuando hablamos de las normas, hablamos de algo muy importante para nosotros los abogados. Las normas son reglas de conducta y en su clase de introducción al estudio del derecho, pues ya les debieron explicar que podemos encontrar incluso varios tipos de normas, como las normas morales que se refieren a la ética, las normas religiosas que tienen que ver con algún dogma religioso, las normas de trato social que nos ayudan a romper el hielo, que nos ayudan a llevarnos mejor entre nuestra sociedad. Y por último, y más importantes, por cierto, las normas jurídicas que son obligatorias, que básicamente son las leyes que rigen nuestra vida. Pero bueno, además de las normas, podemos encontrar la historia. Es muy importante que nosotros, como estudiosos del derecho, comprendamos nuestra historia. Además de la historia, la religión, estimados estudiantes. Además de la religión, el arte. Y además del arte, podemos encontrar el patrimonio. Y como patrimonio, para que se entienda un poquito mejor, podemos encontrar monumentos históricos, edificios, ruinas arqueológicas. Si ustedes se dan cuenta, nuestro país es tan importante que podemos encontrar todo esto. Monumentos históricos, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, el monumento a la Revolución, ¿sale? Que, por cierto, les hago la observación que ese monumento a la Revolución iba a ser un palacio que estaba construyendo Porfirio Díaz, pero como comienza la Revolución, pues obviamente ya no lo terminó. Otro monumento que podemos encontrar es en el castillo de Chapultepec, el monumento a los niños héroes, ¿no? Pero bueno, edificios en la Ciudad de México podemos encontrar bastantes, por ejemplo, la Torre Latinoamericana, ¿no? Además, también podemos encontrar ruinas arqueológicas, y las ruinas arqueológicas yo creo que las podemos encontrar en todo México, las más importantes sin duda alguna en el sureste mexicano como en Yucatán, ¿no? Pero además podríamos encontrar ruinas arqueológicas también en la Ciudad de México, como por ejemplo el Templo Mayor o las ruinas del Templo Mayor o la Gran Pirámide. Pero bueno, estimados estudiantes, espero que esta videocápsula sea de su agrado. Ya nos conocemos en la clase, hemos tenido 2 clases y bueno, todas las dudas que tengamos, todas las observaciones que tengan con respecto a lo que he abordado en este momento, es importante que las hagamos saber en nuestra clase. De antemano les agradezco la atención y que tengan excelente noche o excelente tarde, dependiendo del momento en el que consulten esta videocápsula.